Hola, hoy vamos a hablar de la discapacidad, concientizando a la juventud. Seguramente conocen casos muy especiales y excepcionales que nos dejan sin palabras. Steve, científico, físico y matemático, que presenta en la mayoría de su cuerpo parálisis. Helen, niña sana, que a causa de una enfermedad perdió la vista y la audición, pero no por ello dejó de ir a la universidad. El cantante Tony Meléndez, que por un medicamento mal administrado a su madre nace sin brazos. Pero, ¿qué hay de los que no conocemos? Y sabemos que existen, tal vez no dentro de tu familia, a lo mejor un vecino, un amigo, o tal vez Pedro, Juan, José, o infinidad de personas con ciertas limitaciones. ¿Por qué estas personas nos demuestran esa fuerza para seguir adelante? Es que son muy resilientes, pero ¿qué es la resiliencia? Veamos.
Como pudimos ver, la resiliencia es esa fuerza que nos da para seguir adelante a pesar de las adversidades. Pero, ¿qué dice la historia de estas personas con discapacidad? Históricamente fueron estereotipados como locos, dementes, que pertenecían al mal. Eran la vergüenza de los padres y de la sociedad. En algunas culturas los mataban, los ocultaban como seres extraños. Sin embargo, en la época prehispánica eran respetados y vistos como dioses. Sin embargo, hoy en día, la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos. Las personas están discapacitadas por la sociedad, no solo por sus cuerpos. Estos obstáculos se pueden superar si los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, los profesionales y las personas con discapacidad y sus familias trabajan en colaboración. Según la Organización Mundial de la Salud en el 2013. ¿Pero qué es la discapacidad? Es la condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que a lo largo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. Según la Ley General para la Inclusión con Personas con Discapacidad en el 2011, es toda persona que por razón congénita o adquirida presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone la sociedad puede impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones para los demás. Según las leyes y normas en México sobre la discapacidad, que refiere en su artículo 7, la Secretaría de Salud promoverá el derecho a las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud y rehabilitación, sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Así, ante esos referentes, ¿qué podemos decir de la discapacidad? ¿Acaso está en la mente de las personas? Ahora, hay que considerar la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías. La deficiencia hace referencia a las anormalidades de la estructura corporal, de la apariencia y de la función de un organismo o sistema, cualquiera que sea su causa. En principio, de las deficiencias representan trastornos en el nivel del organismo o en lo corporal. Así, la discapacidad refleja las consecuencias de la deficiencia a partir del rendimiento funcional y de la actividad del individuo. Las discapacidades presentan, por tanto, trastornos en el nivel de la persona de manera individual. Y la minusvalía hace referencia a esas desventajas que experimenta el individuo como consecuencia de esa deficiencia y de esa discapacidad. Así pues, reflejan dificultades en la interacción y adaptación del individuo y en su entorno social, según el INEGI 2001. Teniendo claro algunos términos, hagamos un poco de reflexión sobre el ser humano, la discapacidad y la juventud actual. ¿Por qué hoy en día las personas con discapacidades conforman uno de los grupos más marginados del mundo? Ustedes contéstenlo. Esas personas presentan peores resultados sanitarios,
obtienen resultados académicos más bajos, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. Hay muchas posturas referente al hombre, al ser humano. Es pensante, racional, que posee un cuerpo y un alma, tiene espiritualidad, inteligencia y corporalidad, que nos hace diferentes a cualquier viviente. Entonces, ¿por qué si el hombre se jacta de poseer todas esas virtudes, por qué en nuestra época se ha olvidado de la convivencia entre personas? No quisiera etiquetar a aquellas personas con alguna discapacidad, sin embargo, ante los ojos de la mayoría, solo son extraños, locos, maniáticos, sin posibilidades de sobrevivir, y para otros no existen. Ya lo dijimos, hay derechos, hay leyes que los respaldan. Sin embargo, seguimos relegándolos a la nada, al olvido y a la humillación. ¿Cuál es entonces el papel de esta sociedad? ¿Cuál sería nuestro rol como seres humanos? ¿Será que la vida tan acelerada, la enajenación en que hoy vive el hombre por poseer más y dominar las masas, se ha olvidado del verdadero sentido de la vida? ¿Se ha olvidado de buscar la igualdad entre las minorías que nos hacen únicos y repetibles? Simplemente se ha olvidado de ser feliz. ¿Qué decimos del fenómeno globalización? ¿Tendrá poco o mucho que ver en esa transformación de esta sociedad y su juventud, donde los vemos hundidos en las drogas, alcoholismo, trata de blancas, o peor aún, en la delincuencia o el terrorismo? Entonces, jóvenes, ¿cuál sería su papel como joven ante la discapacidad? Tener una actitud de empatía, aceptación, darles un lugar en la sociedad donde sean escuchados, donde sean vistos como seres humanos que piensan y sienten y luchan por obtener un lugar en el espacio ante los demás. Pues, ¿cuáles serán tus acciones de hoy y del futuro para mejorar la actitud frente a las discapacidades de tu comunidad? ¿Qué recomendarías a la sociedad, iniciando con tus compañeros, hermanos, papás, para aceptar esas diferencias? En conclusión, considero que estas personas demuestran una alta resiliencia. Son las que pueden ir contracorriente, resistir, adaptarse a las circunstancias y superarlas. No piensan en el fracaso, sino en sacar provecho del evento para mejorar en lo individual, social o moral. Así, podemos decir que son seres extraordinarios, que vinieron a darnos ejemplos de vida. Muchas gracias.